Si hay un lugar en el mundo que ha vivido una transformación radical y sobre todo vertiginosa, ese es el continente americano. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje por su historia, un recorrido por imperios perdidos, choques de civilizaciones y revoluciones que no solo dieron forma a un continente, sino que cambiaron para siempre el rumbo de la historia mundial. Es que, si lo pensamos, ¿cómo es posible pasar de imperios gobernados por dioses solares a las repúblicas que conocemos hoy en apenas 500 años? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Para intentar responderla, vamos a sumergirnos en los momentos clave, en las bisagras de la historia que explican esta transformación, una de las más profundas y rápidas que hemos visto. Para entender la magnitud del cambio, lo primero que tenemos que hacer es borrar de nuestra mente el mapa actual. Vamos a viajar en el tiempo, a un continente vibrante, complejo, un mundo que existía mucho, mucho antes de 1492. Es que es fascinante pensarlo. Mientras en Europa se levantaban las grandes catedrales, aquí, de forma totalmente aislada, se estaban desarrollando civilizaciones enteras. Aquellas migraciones originales que llegaron por el estrecho de Bering o quizá incluso por mar, dieron el pistoletazo de salida a milenios de evolución por separado. ¿El resultado? Pues un mosaico increíble de culturas, desde cazadores nómadas en las grandes llanuras hasta los constructores de imperios colosales. Y fíjense, justo antes de la llegada de los europeos, dos superpotencias dominaban el tablero. Lo interesante de esta tabla es cómo nos muestra dos mundos paralelos. Por un lado, en Mesoamérica, los aztecas. Su sociedad se basaba en clanes, los Calpulli, y su emperador era elegido. Por otro, en los Andes, el gigantesco imperio inca. Allí gobernaba el Inca, que no era un simple rey, era el mismísimo Hijo del Sol. Su sociedad se organizaba en el Ayú y tenían un sistema de trabajo rotativo llamado Mita. Dos visiones del poder y del mundo completamente distintas. Y entonces, en lo que para la historia es un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Entramos en la segunda parte de nuestro viaje, el nacimiento de un nuevo orden, uno forjado en la colisión de esos dos mundos que daría lugar a la América colonial. Un simple error de cálculo, la búsqueda de una nueva ruta a las Indias, acabó desatando la mayor revolución geopolítica de la historia. El viaje de Colón no encontró especias, encontró un continente. Y en apenas unas décadas, expediciones como las de Hernán Cortés o Francisco Pizarro, usando una combinación brutal de tecnología militar, alianzas con pueblos sometidos y, sobre todo, enfermedades, lograron lo impensable: derribar los imperios azteca e inca. El destino del mundo acababa de cambiar para siempre. Sobre las ruinas de esos imperios se construyó una sociedad completamente nueva, y esta pirámide nos la muestra a la perfección. Era un sistema de castas obsesionado con el lugar de nacimiento y el color de la piel. En la cúspide, claro, los nacidos en España. Ellos controlaban todo. Justo debajo, sus hijos nacidos en América, los criollos. Después, una enorme y compleja variedad de mestizajes. Y en la base, sosteniendo todo el entramado, los pueblos indígenas y los millones de esclavos traídos a la fuerza desde África. Para organizar este nuevo mundo, la corona española ideó varios sistemas. El primero fue la encomienda. La idea oficial era que un conquistador recibía un grupo de indígenas para protegerlos y evangelizarlos. A cambio, ellos trabajaban para él. La realidad, como podemos imaginar, es que se convirtió en una forma de servidumbre encubierta, a menudo brutal. Y aquí vemos una táctica aún más inteligente, si se quiere. Los españoles no siempre inventaban de cero. A veces adaptaban lo que ya existía. Cogieron un sistema inca, la mita, que era un servicio de trabajo para el imperio, y lo retorcieron, lo pervirtieron hasta convertirlo en un sistema de trabajo forzado, sobre todo en las terribles minas de plata como las de Potosí. 300 años. 300 años es mucho tiempo, y durante ese tiempo las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la independencia americana empezaban a filtrarse. El descontento de los criollos, que tenían dinero pero no poder, no paraba de crecer. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y esa chispa, curiosamente, llegó desde Europa. Y la chispa fue Napoleón. Cuando invade España en 1808 y secuestra al rey, deja un vacío de poder gigantesco. En América, los criollos crean juntas para gobernar, en teoría, en nombre del rey ausente. Pero claro, una vez que pruebas el autogobierno, es muy difícil volver atrás. Ni siquiera el regreso del rey en 1814 y sus ejércitos pudieron parar ya una guerra total que terminaría una década después con la decisiva batalla de Ayacucho. Y esto es clave entenderlo, no fue una guerra sencilla de americanos contra españoles. Fue, sobre todo en sus inicios, una brutal guerra civil, vecino contra vecino, a veces hermano contra hermano. Por un lado, los patriotas, que ya soñaban con crear repúblicas independientes, y por otro, los realistas, que defendían la lealtad a la corona y al rey. Para romper ese empate técnico y llevar la guerra a su fin, tuvieron que aparecer dos figuras extraordinarias, dos gigantes:
Desde el norte avanzaba el genio militar y político de Simón Bolívar, y desde el sur el estratega José de San Martín. Sus campañas fueron auténticas proezas, cruzando selvas y los Andes, y sus ejércitos convergieron para dar el golpe de gracia al poder español en Sudamérica. La independencia ya era un hecho, se había ganado en el campo de batalla. Pero ahora venía lo más difícil, construir naciones. Vale, somos libres. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se crea un país desde cero, sobre los cimientos de un antiguo imperio? Pues fue un camino largo, muy turbulento y que en muchos sentidos todavía hoy continúa. La historia de estas nuevas naciones casi se puede resumir en un ciclo que se repite. Primero, la inestabilidad, décadas de guerras civiles para definir fronteras y ver quién mandaba. Luego, la era de los extremos, grandes revoluciones sociales como la mexicana o la cubana, que a menudo provocaron una reacción contraria, durísimas dictaduras militares. A partir de los 80 parece que llega por fin la ola democrática, pero, como vemos en el último punto, los grandes desafíos de fondo nunca se fueron del todo. Y dentro de ese ciclo hay un evento que parte el siglo XX en dos, la Revolución Cubana de 1959. De repente, aparece un Estado socialista a pocos kilómetros de Estados Unidos. Esto convirtió a América Latina en un tablero central de la Guerra Fría, inspirando a movimientos guerrilleros por todo el continente y, como respuesta, provocando la aparición de sangrientas dictaduras de derechas apoyadas desde el exterior con el pretexto de frenar el comunismo. Con el fin de la Guerra Fría, parecía que empezaba una nueva etapa. Pero a principios del siglo XXI surgió otra corriente política con mucha fuerza. Líderes como Hugo Chávez en Venezuela hablaron del socialismo del siglo XXI. Su modelo se basaba en un control férreo del Estado sobre la economía y en usar los enormes ingresos del petróleo y otras materias primas, que en esa época estaban por las nubes, para financiar ambiciosos programas sociales. Y esto nos trae hasta hoy. Porque a pesar de 500 años de cambios, muchos de los problemas actuales parecen ecos del pasado. La desigualdad, por ejemplo, es una herencia casi directa de aquella pirámide social colonial, la dependencia de exportar materias primas que hace a las economías súper vulnerables, y una fragilidad política que a menudo amenaza con devolver al continente a ese ciclo de inestabilidad que ya conocemos. Y así cerramos este viaje increíblemente rápido. De los imperios del sol a las democracias de hoy, la historia de las Américas es en esencia una historia de reinvención constante. Es un continente forjado en el fuego, en la conquista y en la revolución. Y esto nos deja con la pregunta final. En un lugar que se define por el cambio permanente, ¿cuál será el próximo capítulo?